Sobre el sistema constructivo de los silos se han realizado algunos estudios, como este de Boedo, en el que se propone una construcción por excavación. Sin embargo, introducen los ladrillos desde un primer momento en la ejecución. En el análisis realizado durante este trabajo de investigación, se ha concluido que los depósitos se iban construyendo por excavación a la vez que se iban revistiendo esas superficies interiores de manera que se consolidase y se impermeabilizase el interior de los espacios subterráneos. Una vez completada toda la excavación, se compactaba esa parte inferior del espacio subterráneo, la base, y posteriormente se completaba la parte superior con el asentamiento de tierras alrededor de la boca y los elementos de cierre para completar finalmente todo este trabajo con el enlosado. Los silos de Burjasot no es el único ejemplo de grandes concentraciones de silos, lo que se conoce como campos de silos, sino que se distinguen otros ejemplos en otras partes del mundo. Es el caso de Malta. Estos silos de Floriana tienen una gran plaza con los depósitos subterráneos y además se distingue un edificio de carácter religioso que se asemeja a la ermita de San Roque en Burjasot. Hay otra gran concentración de silos en Cerignola, en Italia, que cuenta con unos 700 depósitos. Y otro ejemplo similar al de Malta o el de Burjasot puede ser este de Carnide, que cuenta con más de 172 depósitos subterráneos y además, durante una excavación arqueológica desarrollada en 2012, se encontraron restos de una ermita y también de un pozo que se puede asemejar a lo que se encuentra en Burjasot. Otros depósitos de almacenamiento, esta vez en superficie, se pueden distinguir en Nufasa, en Libia, y también en Zacatecas, en México, en este caso para el almacenamiento de maíz. Sin embargo, estos silos de Villarreal, que fueron hallados durante una excavación arqueológica, guardan gran relación con los de Burjasot, puesto que fueron tomados de ejemplo, al igual que otros de Barcelona, para su construcción en 1573. En el caso de Requena se distinguen silos que guardan gran relación por sus aspectos formales y constructivos, no solo por la forma, sino también por el material, que es muy similar al de Burjasot. Este tipo de material, el terreno, se encuentra también muy parecido en las cuevas de Paterna. En este caso es un poco más arenoso, pero tiene las mismas características: facilidad de excavación, sequedad, consistencia, aptos para la construcción de excavaciones subterráneas. En los silos de Burjasot empleamos un sistema de escáner láser que consiste, como lo tienen aquí, lo pudimos hacer en la parte de silos que están visitables, se supone que fueron abiertos en la contienda civil, y vemos como una nube de puntos. Lo que ven ustedes aquí, manchas verdes, amarillentas verdes, son infinitos puntos que hay ahí, millones y millones de puntos que tienen sus 3 coordenadas. De esta manera nos permite tener la geometría perfecta de cada uno de los silos. Como ven, incluso se puede llevar a hacer superposiciones en donde se ve perfectamente cada uno de los hilos y su correspondiente conexión. Una vez llevado a cabo esta nube de puntos, este escáner láser, pasamos a la fase de analítica, en donde hicimos toma de muestras, hicimos exploraciones en todos aquellos elementos que, por estar ocultos, pues no se puede llevar a cabo más que con dispositivos, en este caso una tecnología, la de la boroscopia. Con este microendoscopio, aprovechando que había un agujerito, un faltante de piedra caliza en uno de los tapones, pudimos introducir una sonda e, iluminándola, llegar al interior del silo, comprobando que tiene un aspecto muy similar a los que hoy se pueden visitar. Una de las cuestiones que nos planteábamos en los silos de Burjasot era si realmente los silos que estamos viendo en superficie son los que hubo en un primer momento o si hicieron más.
Gracias a una técnica no destructiva pionera en este tipo de edificios, que es el georradar de alta resolución, pudimos observar que se detectaban perfectamente aquellos silos que se están viendo y otros que por documentación histórica están documentados y ahora ya no están y daban un tipo de señal. Gracias a este contraste de señales, en los diversos radagramas que hicimos de recubrimiento en todo el patio de los silos, pudimos detectar cómo eran las señales de los silos que sí que se ven y también empezaron a dar señales de aquellos silos aterraplenados, es decir, que se habían hundido por cualquier razón. Este de aquí en concreto marca un silo que no estaba documentado, es decir, que hay más silos de los que se pensaba. Una de las cosas importantes que descubrimos, aparte de testear todo lo que son las paredes, es que el suelo donde estamos pisando actualmente los silos de Burjasot, los que están abiertos, no corresponde a ese nivel que tenía en su principio, porque en realidad el nivel original es de tipo convexo y está escasamente a 1 metro del que están ustedes pisando, y ese relleno se suponemos que es debido a la última contienda de la Guerra Civil cuando fueron abiertos. Asimismo, también estudiamos lo que era la estructura muraria, no solamente los silos en sí, sino todo este recinto, cómo su perímetro se había cerrado. Comprobamos con perfiles realizados en los muros que estos muros no presentan una estructura homogénea, sino más bien heterogénea, que se ve perfectamente en estos radagramas. Aquí ven una sección donde está la hoja exterior y la hoja interior que pega al terreno natural como ha sido rellenada.